Bueno, yo soy Rodrigo Galván Yo soy Roberto Contreras. y hoy vamos a hablar sobre la discriminación, más que nada sobre el clasismo. Y bueno, para empezar quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se divide tanto la sociedad? Y bueno, básicamente mis dos argumentos van a ser que desde chiquitos mayoría de la gente aprende a discriminar, aprendiendo eso de los papás y de la sociedad en sí, y discriminar más que todo sobre el clasismo. Y otro argumento también es que esto afecta demasiado a la sociedad de una manera muy negativa. Y bueno, mi tesis sería que desde muy chicos la gente aprende a cómo discriminar más que todo sobre el clasismo. Y básicamente esto lo aprenden de la sociedad y esto llega a afectar a la sociedad de una manera muy negativa. Y mi tesis, que yo estoy contraproducente a su tesis, es que el clasismo no viene de la sociedad, es una cosa que ya existe, que desde los principios de los tiempos ya lo vemos y del todo al principio no era malo, pero se fue formando como esta brecha que fue discriminatoria. Bueno, para empezar quiero referenciar a un psicólogo de Penn State University que se llama Albert Bandura. Y básicamente lo que este psicólogo dice es que desde muy chicos todo lo que aprendemos, ya sea discriminación o lo que sea, lo aprendemos de la sociedad y más que todo lo que viene de nuestras casas. Es decir, si en una casa los papás son muy agresivos, los niños crecen aprendiendo esto. Y bueno, para probar esto más, otro psicólogo llamado Mazarin Banaji hizo básicamente un estudio a 263 niños y a estos niños les puso imágenes de tanto asiáticos, africanos y blancos y les preguntó a los niños quién está más enojado y quién no está tan enojado, y los niños respondieron básicamente diciendo que los asiáticos y los afroamericanos pues tenían la cara más brusca, y básicamente esta discriminación o lo que los niños pensaron esto era más los blancos que los asiáticos y los africanos, probando que pues definitivamente sí hay cierta discriminación pasando. Otro argumento mío es el de mala salud o cómo afecta negativamente a la sociedad. Y básicamente un estudio hecho por William y Pritchard, básicamente investigaron y se dieron cuenta que el clasismo afectaba mucho la salud de las personas, y esto se puede comprobar con una investigación que se hizo en Nueva York, en donde se entrevistaron a 252 estudiantes sobre el clasismo y sobre cómo los afectaban, y básicamente todos ellos dijeron que sí sintieron estrés y sí andaba afectando su salud por la presión que sentían sobre el clasismo. O sea, en conclusión, todo esto sobre el clasismo y la discriminación sí anda afectando mucho a ya sea estudiantes o adultos. Y básicamente todo esto, para ligarlo a un filósofo, quiero hacer referencia a Aristóteles, ¿verdad? Su teoría de, bueno, el déficit y lo opuesto, que es el sobre. El mamá y muy bien. Ajá. Y básicamente esto se le puede aplicar muy fácilmente a esto. Hay que encontrar una posición en medio, no ignorar a la gente pobre, pero no sobreayudarla, haciéndola sentir como que no vale nada, como que ocupa ayuda para seguir adelante, como decir pobrecitos o algo así. Hay que encontrar un punto medio donde sería pues ayudarnos, pero no de una sobremanera haciéndoles sentir inferiores, pero ayudándolos para seguir adelante. Hay que encontrar ese en medio donde se puede ayudar. Perfecto. Yo, para recordar mi tesis, yo me basé más que nada en que el clasismo no es parte de la sociedad, es parte del principio de los humanos y se ha visto desde años. O sea, no se hizo antes de que los filósofos lo vieran, inclusive. Uno de los mejores ejemplos es que, por ejemplo, antes nosotros dividíamos el clasismo por sectores o por grupos, de una manera de que, por ejemplo, en tribus o en tipo clases, había gente que se especializaba en comida, había gente que se especializaba en casas y así. Esos eran nuestros clasismos. Nos dividíamos en sectores para especializarnos en las cosas que podemos hacer mejor. Conforme pasó el tiempo, ciertos sectores se hacían más, por así decirlo, inválidos con el tiempo, causando así una brecha grande que causa que un grupo se hizo menos importante y por ende se hacía más pobre. Y conforme pasa más el tiempo, actualmente discriminamos a ese grupo y lo llamamos pobreza, porque nosotros decimos que en realidad no ayudan, pero en realidad sí tuvieron una parte muy importante y en realidad actualmente la tienen. Otro de mis argumentos es que, por ejemplo, nosotros nacemos sabiendo nada, como dicen los filósofos, y de tal manera nosotros aprendemos y conforme pasa el tiempo adquirimos conocimiento, causando así que formamos nuestra propia sociedad. O sea, la sociedad sí nos afecta,
pero nosotros lo que vemos en casa, lo que vemos con personas o lo que vemos en la calle es lo que nos forma como tal y lo que forma nuestra opinión. Así causando que cuando vemos, por ejemplo, cuando hacemos clasismo, es una cosa que ya hemos visto, que normalmente la gente cuando nace en cierta clase actúa de cierta manera porque es lo que está acostumbrado a ver. Entonces, este clasismo se crea más que nada por sí solo, no se crea solamente porque la sociedad lo dice. Yo quiero decir una frase de un filósofo que dice: para vivir el hombre debe actuar, para actuar debe tomar decisiones, para tomar decisiones debe definir un código de valores, para definir un código de valores debe saber quién es y dónde está. El humano no puede escapar de esta necesidad. Ayn Rand. Lo que me quiero hacer referencia con este filósofo es que no importa, que tienes que saber de quién eres, o sea, de dónde naciste, dónde estás, en qué tipo de clase social estás, para saber cómo debes actuar a veces esa clase social. Tú no vas a ver a cierto, por ejemplo, no sé, al sector obrero en una fiesta muy elegante. Y yo no estoy diciendo que no se pueda, simplemente estoy diciendo que no está acostumbrado, no es su terreno, no es lo que él está habituado. Es por eso que siempre existe esta gama donde nosotros vemos como, esto se ve muy mal, porque estamos acostumbrados a cierta cosa y cuando vemos una cosa diferente está fuera de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que nosotros conocemos como el bien y el mal. Bueno, en conclusión, nomás quería decir que pues, los dos pensamos lo mismo, que la primera tesis en sí es lo más correcto, ya que hay más evidencia sobre ello y es más estudiado que lo otro, por lo cual tenemos que concluir que la primera tesis es la correcta. Es cierto. Y bueno, los argumentos finales. El primero que voy a decir yo, básicamente es sobre una investigación que hizo Krista Burke en la Universidad de California Polytechnic. Y pues básicamente lo que estudió ella, o lo que investigó más bien, es sobre cómo afectan las redes sociales a esto de estereotipos y discriminación y clasismo. Y básicamente lo que encontró ella en su investigación fue que definitivamente sí andaba afectando las redes sociales en cierto sentido. Sí había evidencia que esto andaba afectando de cómo son los estereotipos, cómo se trata a la gente de menor clase social, etc. Y aunque no pudo hacer una conclusión final donde pueda comprobar su hipótesis más bien, sí dijo que pues, sí había suficientes datos para seguir estudiando esto. Y pues básicamente ese es mi primer argumento. Y mi otro argumento final es, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta: ¿qué pasaría si no tuviéramos normas de restricción social? O sea, por ejemplo, nosotros vemos el clasismo como algo malo, pero ¿qué pasa si quitamos todos estos estereotipos de que el clasismo es algo malo, de que las clases sociales tienen esta brecha mala, y simplemente lo vemos como antes lo veíamos, como ventajas y desventajas de ciertas clases, y así lo vemos como sectores? Yo opino que eso sería mucho mejor y así podremos eliminar la idea errónea de que la gente piensa de que lo único que existe es que el clasismo es malo, pero en realidad actualmente el clasismo sí está muy mal. O sea, sí tenemos que eliminar esa vista de energías negativas que la gente tiene y que la gente percibe. Gracias. Gracias.